Helado. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Como muchos de vosotros sabréis, ha habido un temporal en España increíble de frío, de nieve y ha sido un completo desastre. El sábado pasado salimos de casa tempranito para ver si podía haber gente a la que rescatar o ayudar. Tengo unas ojeras increíbles porque no he podido descansar bien en toda la semana debido a que he estado colaborando como muchos otros compañeros que tienen 4x4 y todoterreno. Así que, sin más, vamos a verlo. Aquí tenemos al Suzuki Jimny, vamos en plan rescate. Mira toda esta nieve, Dios. Pero para este pequeño me imagino que nada es imposible. Y yo que me caigo. Dios, que me estoy hundiendo. Creo que es medio metro de nieve que tengo detrás. Vamos a intentar rescatar a alguien si no nos quedamos atascados. Madre mía, ¿cómo está la cosa? Vamos para allá. Vamos con reductora, eso sí, se nos cae dentro del hoyo. Espérate. Y en el vídeo de hoy veréis concretamente lo que estuvimos realizando hace una semana, el sábado. Que salimos por la mañana y nos fuimos encontrando por el camino con gente que tenía problemas y les fuimos ayudando. Mira ahí, toda caída la pobre, la nieve. Ah, Dios mío. Vamos por el rescate, no importa la nieve. El resto de semana no hemos estado grabando porque hemos estado colaborando y tampoco es plan de estar grabando a cada momento con cada persona que hemos ido. Para los que sois de fuera de España y no conocéis mucho la situación, quiero que sepáis que en España no suelen pegar estas nevadas, al menos en lo que es el centro, en la región de Madrid. No suele haber este tipo de nevadas tan brutales. Sí que las ha habido otros años, pero como esta, ninguna. Gracias, hombre. Al fondo de estas imágenes, a través del parabrisas del Suzuki Jimny, podéis ver una pareja caminando en mitad del temporal. Había 30 o 40 centímetros de nieve en algunas de las zonas y resulta que la mujer estaba de parto. Así que nada, no lo dudamos y les dijimos que se subieran para ir deprisa y corriendo hasta el hospital. Que claro, no había rodada ninguna ni había pasado ningún vehículo. No, es más recto todavía y luego a la derecha. Despacio. Me va a dar la luz ahí aquí. ¿Aquí qué pone? No, esa, es que yo me sé si soy de... es más recto. ¿No soy de Parla? Sí. Ah, Vivimos ahí en... Cuidado. Tranquila. Cuidado los hierros ahí. Aquí, ¿no? Sí, a la derecha, ahí. Ahora a la derecha. Joder. Si puede, si no... Vamos a intentar atravesar eso. Yo pensaba que era posible que nos quedáramos atascados, pero por suerte pudimos continuar. Ya os digo que era una situación bastante tensa. Sí. Muchas gracias. Hay que agradecer aquí. Muchas gracias, nos ha salvado. Madre, menos mal. Joder. Ay. Hemos traído una... Gracias a ti, chao. Pero ya por lo menos estamos aquí. Vale, en Toledo aquí se ahí en el edificio. Así que ¿Conta? nada, venga, que vaya todo bien. Mírate. ¿Qué? Diana. Ah, nada, pues que íbamos a salvarnos a unos amigos de un amigo y nos hemos encontrado a una pareja que iban de parto en mitad de la nieve. Es que, mira cómo estaba, mira. Toma. Está esto hasta arriba. Y nada más dejarlos en el hospital, había un señor que se había roto el peroné el viernes anterior, o sea, el día anterior, y tenía la pierna escayolada. Nos solicitó que por favor le lleváramos a su casa y decidimos llevarle.
Levántate el pantalón. Y según estábamos volviendo por el camino que ya habíamos hecho, porque os aseguro que estaba todo tapado, bloqueando el camino de entrada o salida, porque solo había uno en ese momento, había un vehículo atrapado en la nieve, había quedado empanzado y a pesar de tener tracción a las 4 ruedas, como parece que tiene, pues no tocaban el firme, con lo que se quedó atascado y empanzado. Este es un problema que han tenido muchísimos coches después de la nevada, cuando se supone que ya estaba toda la situación arreglada. Han querido salir a la carretera y decir, bueno, sobre superficie deslizante pues voy despacito y no pasa nada. Pero el problema viene cuando ya hay roderas y la nieve que está en el centro, la nieve y el hielo, es un poco alto. El vehículo acaba poniéndose encima y las ruedas ya no tocan el suelo, con lo que es imposible moverlo. Se queda atascado. Tuvimos que remolcarlo en un par de ocasiones. Una en esta a la entrada y en la otra, como salté un bordillo, porque no se veía absolutamente nada por la nieve, el bordillo que separaba el carril de entrada y el de salida del hospital, pues yo lo salté por encima y él al intentarlo pues se quedó encajado en el propio bordillo con las ruedas haciendo un carril. Marcha atrás, así salgo con marcha atrás, salgo, seguro. Lo solucionó yendo un poco más hacia atrás, que parece ser que había un rebaje y pudo salir, pero luego en el propio camino de nieve pues se volvió a quedar atascado y tuvimos que tirar de nuevo de él. Aquí ya. Parecemos el Polo Norte. Sí, sí, sí. Vamos a ir así todo el rato, yo creo. Espera. Cuida. Dile que pare. Bueno, vamos Para. bajando, ¿Te va arrastrando así hasta allí? Hasta la entrada, Gonza, de aquí hasta esta entrada. No, voy a intentar así, aquí ya tiene que ir bien. Aquí no hay mucha nieve. Vale. Hombre, ya la ha pisado antes, ¿Hace falta ayuda o ya no? ¿O esperáis a...? No, necesito gasolina nada más, pues está todo cerrado, toda la gasolinera y no se puede entrar. Una garrafa. Joder. Pero vamos, que de todas formas te quedas en Parla, te quedas ahí en Fuenlabrada que no puedes pasar. Ya. Y esta mañana no sé hasta dónde llegará. Joder. Esta mañana me han traído para acá y me han dejado aquí encerrado. Pues nada. A 4 kilómetros de mi casa, Mira el quitanieve. da igual, es que en Parla pega la vuelta. Con excavadora y todo. A ver, le preguntamos. Buenos días, ¿hace falta tirarle a alguien? Yo creo que no. Ahí a la pala. Vale, pues nada, vamos a por uno que está atascado por ahí. Venga. Hasta luego. Sí. O para enganchar. Lo voy a poner de culo.
por lo que es el momento. Vamos a ver, un quitanieves también se ha quedado pillado. Ha tenido que estar la UME sacándole. Hemos estado no llega la hora. Joder, es que está esto cojonudo, ¿eh? Bueno, pero yo te digo, esto ha sido en Ángel de San Chinarro, para buscar la M40 desde la 1. Ya. Ahí estaba para el quitanieves Y no, pues, y no salía el quitanieves. Ha tardado más de una hora, ¿eh? ¿No entra? Métele un lado. Me quedo yo montado y acelero algo. Sí, para... Ya. Ya está. Ahí vale, sí. Ahora viene el tractor, Ah, bueno. Pero ahí cree que puede darle para adelante, a ver. Espera, sí. Aquí ya no tiene nieve abajo. Tenemos a un Suzuki Jimny que se ha quedado ahí, menos mal que han llegado. Y vamos a ver. ¡Cuidado que resbala! Claro, la asistencia en carretera, pues también los neumáticos. Claro, si llevan neumáticos de estos de carretera, pues normal. Hostia, el Mercedes ahí. Mira allí. Y las grúas. Voy a salir. Pequeño también se quedó. Ah, se ha quedado empanzado. Sí. ¿Lo paro? Sí, ahora sí. El Jimmy sacando el tractor. No jodas. No sabemos. Hombre, que... Yo no puedo salir. Ahora me vas por el montón, pero es que no podía ir a otro sitio. Ya. Te doy. Vale.
Gracia ese que de allí que es mutua. Déjame leer por ti. Y así lo canso. Claro. Menos mal que estoy yo para pensar por vosotros. Los cables de la ventana no llevas ahí tampoco. Endereza las ruedas para adelante. Venga, dale, despacito. Ya. Mira, mira. Segundo. Voy a aplanarlo un poco. Aquí estamos intentando rescatar a nuestro amiguete. Nosotros también casi nos quedamos atascados al intentar tirar de él, porque claro, escarbaron las ruedas en la nieve que había y quedó casi empanzado. Lo bueno que tiene el Suzuki Jimny es su bajo peso, y a poco que se le mueva es capaz de salir. Voy a soltar el embrague despacito, mira, todo empuja. Pues dale así despacito sin acelerarle tanto. Vale, Según te engancha así no le aceleres, ahí. esto va con embrague solo. Eso es, ahí. Sígase, gírale un poquito ahí. No, Sigue. esto va sin acelerar. Acelérale un pelo, sigue. No, sin acelerar, esto va empujando. Vale, pues ahí. Ahí la puedes pegar el tirón si quieres. ¿Cómo has hecho antes? Ah, vale. Cuidado. Pero con el coche enganchado, cabrón. No le escarbes tanto que se empanza tú. ¿Eh? Que ya no escarbes. Ah, que yo digo, pues a lo mejor para Para quitar nieve. que aplaste. Joder, un poco más. ¿Vale? Ahora si quieres le pegas un tirón así. Vale, venga, A ver pues si lo cabe. enganchamos. ¡Vamos! Vale. Espera, quitando un poco de aquí ya está bien. Sí. Espera, Espi. Escucha, quitando un poco de aquí atrás ya sabes. Intenta poner el resto de esta ahora, espérate. Cuando diga. Espi, va. Venga, va. Navidad, está lejos. Desde abajo. Es que se... A ver. Hay que quitarle la nieve. Espera, Gonza. Espera, que te empujamos, vamos a empujarle otra vez. Espera. Vamos a empujarle, para y para atrás. Vale. Al otro cuando tire le empujamos entre todos. Cuando digas. ¡Ah! ¡Vale! A los esquiadores. Y en estas imágenes podéis ver un poquito cómo estaba la ciudad de Fuenlabrada en algunas de sus calles, completamente nevado, los coches con una nieve increíble encima. Está todo, vamos, medio metro por lo menos encima de los coches de nieve, mínimo medio metro. Los que no tienen más, o sea, los que no tienen menos, es que o lo acaban de dejar o han hecho un muñeco de nieve enorme. Y esperemos que no se caiga nadie. Porque claro, van por la autopista. ¿Ya? Vamos despacito, ahí, para no pillar a nadie. ¿Por dónde han ido? ¿Se ha ido para allá? Sí, ahí está. ¿Ese no?
Y a continuación vamos a ver cómo un vehículo normal es muy fácil que se quede atrapado. Estuvimos cavando para limpiar el camino un poquito y que pudiera traccionar hasta la autopista. También nos ayudaron unos camioneros que se quedaron atrapados durante 2 días en esa salida y que otros compañeros y nosotros en alguna ocasión le llevamos algo para que pudieran beber y comer. Carretera de Griñón a Parla completamente. Y aquí está el Suzuki Jimny. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí ha llegado. Así que nada, acabar por debajo y marcha atrás. Vamos a ver cuánto tardamos en hacer esto. Aquí estamos, que nos hemos metido en carretera virgen. Y nos ha visto una quitanieves súper amable y nos ha hecho este camino. Así que mira, hasta aquí ha parado. Mira qué boloncio para empotrarse. Sí, pero bueno, pues si quieres. Y nada, pues aquí viene José, le hemos sacado antes, pues no saca ahora. Y ya está. ¡Quieto! Ya. Te voy a dar yo para atrás. Y en estas imágenes en las que nos hemos quedado atascados estábamos regresando de dejar personal en una residencia de ancianos que está en Griñón, al sur de Madrid, y cogimos este desvío pensando que la autovía estaba limpia, o por lo menos habría algún carril para pasar, pero resulta que estaba completamente nevada toda ella, así que nos quedamos atascados al llegar casi a la incorporación. Bastante recorrido hizo el Suzuki Jimny en esta ocasión. Pero es un cabezón de M. Y así de fácil. Le estoy diciendo que no se meta y se mete. Y esto es lo que pasa. Dios. A darle un golpe en la cabeza. Claro que sí. Ahora tiro para allá y ya está. O me di la vuelta, sí. Digo para allá. Es que él se cree que el coche tiene alas y va a volar y no se va a quedar Coño, aquí. Pues ha volado bastante. Luego ya, donde llega, llegó. Y hasta aquí ha llegado este vídeo de recopilación de rescates que hemos realizado nada más que el sábado. El resto de la semana, pues ya os digo, entre que íbamos a por gente, traíamos y todo esto, la camarógrafa que tenemos en el equipo no ha podido acompañarnos porque ya el Suzuki Jimny tenía 3 plazas disponibles, si viene ella ya quedarían 2 y no es plan tampoco de poder llevar a una persona de más y no llevarla. También queremos pediros disculpas a todos los que veis nuestros vídeos por no haber podido publicar vídeos estas últimas semanas, sobre todo el domingo pasado, que teníamos previsto publicar el vídeo explicando los neumáticos que le hemos puesto al Suzuki Jimny y de las llantas, que también tenemos preparado. Debido a esta situación, pues lo primero es ayudar a las personas que lo necesitan y por eso no hemos estado pendientes tampoco mucho del canal, porque no había tiempo para nada y tampoco, por supuesto, para ediciones. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.